Esto es Cholusatsu. Desde los estudios de Cholusatsu, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Tenemos hoy un programón, como siempre, con diálogos, opiniones, comentarios, críticas en relación al acontecer nacional. Es importante que usted se tome este tiempo para poder escuchar a diferentes protagonistas sobre lo que está ocurriendo en el país. Están ocurriendo cosas muy delicadas, que a esta hora que tenemos la oportunidad de encontrarnos en Voces de un Diálogo, es oportuno que usted escuche a estos personajes con sus consideraciones en los diferentes ámbitos que abordamos en el programa. Para eso trabajamos, para que usted esté muy bien informado, para que tenga las mejores opiniones, los mejores comentarios, los mejores análisis, para que se forme su propio criterio. Estamos en tiempos donde nosotros no le apostamos al espectáculo, le apostamos a la verdad, a la realidad, le apostamos a lo serio. Está bien que estamos estresados por la cuarentena, por estar confinados, pero hay que estar enterados de la realidad. Me preocupa lo que está pasando en el país con el tema de las aperturas. Está bien, ya se abrió prácticamente todo. El comercio está abierto prácticamente en un 60%, quizás un poco más. Tenemos que enfrentarnos al virus. Pero hoy hablaba por lo menos con 2 personas cuyos familiares están internos en diferentes centros hospitalarios y no pueden ver a sus familiares. No pueden ya comunicarse con sus familiares porque están en una etapa, en un proceso bastante delicado de este tema del coronavirus. Entonces vamos a tener que enfrentarlo, y hasta que lo enfrentemos, tanto las autoridades como los ciudadanos vamos a entender qué es el coronavirus. Se han perdido miles y miles de vidas en todo el mundo. Y yo entiendo que hay 2 extremos. El extremo de los que tienen que salir por necesidad, porque si no se mueren de hambre ellos y sus familias. Y el otro extremo de quienes salen porque no tienen conciencia de lo que está pasando. En la autoridad usted no confíe. En ninguna autoridad. No están haciendo bien las cosas. No hay seriedad en el tema. Protéjase. No caiga en las manos de estos. Hemos escuchado en las últimas horas a la ministra de Salud que ella no tiene por qué estar reparando goteras, no tiene tiempo para esas cosas. Pero yo le aseguro que en su casa no hay goteras. En los negocios de su familia no hay goteras. Ahí no hay goteras. Pero si hay goteras en el materno donde se estaba a punto de caer el techo a un recién nacido que estaba en una incubadora recibiendo una atención médica, para eso no hay tiempo, porque ese es el hospital de los pobres y para los pobres no hay tiempo. Eso es lamentable. Muy bien, a propósito del tema salud, iniciamos. Me indica la producción que estamos ya en línea con el doctor Carlos Aguilar, el ministro de Salud, que nos pone al tanto, nos hace un corte hasta esta fecha de cómo está el panorama, cómo ve el futuro cercano en relación a este tema del coronavirus. Doctor Carlos Aguilar, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Muchas gracias, Alan. Efectivamente, la tendencia de la epidemia sigue siendo tal como se había establecido desde hace mucho tiempo atrás, hacia el alza. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que en virtud de que el virus circula libremente en nuestro país, lo lógico es que cada día hayan más contagios. Desde luego las poblaciones que concentran el mayor número de habitantes, en este caso Tegucigalpa, sus alrededores y el Valle del Sur, siguen presentando el mayor número de pacientes. Es importante destacar que la gran mayoría de estos pacientes no están hospitalizados. Y esto nos viene a confirmar
la tendencia que se ve también en otros países donde la mayor parte de la población no sufre una enfermedad grave, lo cual no significa desde luego que no estamos ante un problema serio, y por supuesto hay muchos compatriotas que han perdido la vida y tenemos que trabajar fuertemente precisamente para llegar a este desenlace fatal que muchos compatriotas han sufrido. Muy bien, hay varios elementos que uno percibe están tomando fuerza, por lo cual los números son delicados. Uno, que la gente no le tiene miedo a la enfermedad, la gente no está tomando del todo las medidas. Y segundo, que se presume una mala administración de lo que es la pandemia. No sé cómo lo pondera, ¿usted cómo lo analiza? Sí, indudablemente han habido muchas decisiones erráticas, decisiones sin sustento científico, donde se ha dejado por fuera a la academia, a los expertos, decisiones realmente como la adquisición de equipos que no eran los que se habían solicitado, la multimillonaria compra de hospitales móviles, sin una lógica estratégica para la adquisición de los mismos y muchas más. Y esto lo podemos ver también en el nombramiento de personas en la destitución de la vocera original, luego otras circunstancias con nombramientos que se pueden considerar casi como administraciones paralelas a la Secretaría de Salud, y esto pues está pasando la factura en muchos lugares. Creo que la población ha acatado las medidas. Siempre hay grupos de compatriotas que desafortunadamente no se adhieren a estas indicaciones, y lo ideal sería que como sociedad estuviéramos trabajando todos de manera coherente, puesto que si yo sigo las normas de confinamiento y de bioseguridad, mis vecinos, mi familia y mi entorno también estarán más seguros. Bueno, hay un tema relacionado con, dice el gobierno, la apertura inteligente. A mí me pone a pensar el término, porque quiere decir que puede haber apertura tonta, apertura torpe. No sé de dónde sacan el término ellos, pero hemos visto que ya están con más comercio abierto, más allá de las comidas rápidas, más allá de algunos restaurantes, ya hoy las barberías, salones de belleza, y se habla de que el fin de semana van a abrir iglesias. ¿Cómo ve usted la situación? Desafortunadamente somos un país extremadamente pobre, con una economía débil. De hecho, somos el país más atrasado de la región centroamericana y casi que de Latinoamérica, y no hay posibilidades para nuestra gente seguir confinada, seguir sobreviviendo con dádivas que le ha dado el gobierno, y desafortunadamente la gente no podrá subsistir a expensas, reitero, de estas migajas que el gobierno le ha entregado, y entonces la necesidad de trabajar es un imperativo en un país como el nuestro. Esperemos de que las medidas, bien o mal, que se están tomando tengan el impacto suficiente para evitar un desbordamiento de personas en los hospitales, y que podamos regresar a nuestra nueva vida normal, como se le ha denominado, manteniendo esas medidas de seguridad ya como una obligación de cada uno de nosotros, y no como una imposición, y mucho menos una posibilidad de ser sancionados por no usar cubrebocas. Tenemos que ser nosotros más inteligentes que el gobierno, en el sentido de cuidarnos muchísimo y cuidar, por supuesto, a nuestras familias. Ahora, ¿cómo está la cantidad de personas para el caso en el tórax, en los centros hospitalarios? ¿Qué información maneja? Bueno, tenemos 4 pacientes más bien en la unidad de cuidados intensivos. Hay cerca de 12 personas en salas de COVID y sospechosos también. Realmente la capacidad hospitalaria del tórax está todavía bastante fuerte. Tenemos cerca del 75% de las camas disponibles. Pues esperemos que la tendencia se mantuviese para, lógicamente, con esto garantizarle una mejor atención a los pacientes, a las personas que vengan. Por supuesto, estamos pensando que cada día tendremos más casos. Ojalá que no fuese así, que lográramos tener estas cifras todavía manejables. Y en el resto del país, pues siempre el Valle de Sula
sigue siendo el epicentro de la epidemia, con casos algunos más graves que otros naturalmente, pero repito, con la posibilidad de que podamos mantener al menos esta tendencia y que no se desborde el sistema público de salud. El abastecimiento de medicamentos, de equipo de bioseguridad y de los insumos necesarios que requieren ustedes para seguir haciéndole frente a la pandemia, ¿cómo está? Bueno, hemos tenido por suerte la posibilidad de recibir donaciones también del sector privado, en el caso de ventiladores mecánicos en unidad de cuidados intensivos, algunos equipos que nos han sido equipos de bioseguridad donados por algunos laboratorios, algunos entes privados. Los que ha dado el gobierno pues han sido insuficientes, y la carencia de medicamentos que se han estado proponiendo para el manejo de pacientes COVID realmente es alarmante. Ha existido por ahí propuesta de algunos colegas de protocolos de manejo, que si bien es cierto no gozan de un respaldo científico sólido, bueno, ha sido una alternativa que no se ha podido llevar a cabo de manera adecuada porque no hay de esos medicamentos en los hospitales. Estamos también inmersos en el desarrollo de un estudio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud que implicará la donación de productos que han demostrado en otros países la eficacia, particularmente Remdesivir, el interferón beta y otros medicamentos más que esperamos nos puedan ser de mucha utilidad. Finalmente, se está manejando ya la posibilidad que en los próximos días, bueno, se le permita para el caso de los empleados públicos ya trabajar con algunas medidas. ¿Estamos para eso o tenemos que ver la experiencia que ya están teniendo otros países en el mundo que abrieron y que están volviendo a cerrar por el disparo en los casos de contagios? Yo creo, Alan, que vamos a tener que intentarlo bajo la metodología ensayo-error. No tenemos posibilidad de estar confinados eternamente, la administración pública paralizada, el sistema judicial paralizado. Esto está teniendo un enorme impacto en la economía, en la subsistencia de las personas, y tendremos que ir probando y valorando día a día, semana a semana, cómo nos va. Si bien es cierto, hay países que han tenido que regresar al confinamiento, hay otros países que lo están haciendo también de manera exitosa. Pienso que si se hace de manera progresiva y si hay un verdadero compromiso, en este caso de los empleados públicos, de los trabajadores en las construcciones, en todos los ámbitos de la vida laboral, es muy posible que podamos tener la posibilidad, reitero, de mantener la tendencia actual. Ok, quiero agradecerle, pero también felicitarlo porque usted representa dignamente al gremio médico y usted es una de las personas que está ahí al frente, al lado del pueblo hondureño, atendiendo de manera directa al pueblo hondureño y jugándose la vida también. Así que nuestro reconocimiento para usted, doctor. Muchas gracias, Alan. Un fuerte abrazo a usted, a su equipo de trabajo. Desearle que se cuide, igual que todo el personal de Canal 36 y, por supuesto, a su familia. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, en comunicación con Voces de un Diálogo. Ya la escucharon. Doctor Aguilar está ahí en primera línea, ayudándole al pueblo, atendiendo al pueblo. Es uno de los neumólogos de mayor prestigio en el país. Muy bien, vamos a cumplir con patrocinadores. Vamos a la pausa. Quédense con nosotros. Al retorno tenemos más información, más opiniones, más diálogos, más crítica, más análisis, por supuesto, en Voces de un Diálogo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Prioridad 1, desarrollar el agro nacional. Queremos desarrollar el campo como nunca, porque ustedes también merecen esa oportunidad. Y eso no solo se logra con asistencia técnica, con nuevas tecnologías, se logra también con poner financiamiento. Hoy es el corredor seco de Honduras el que le va a dar de comer en buena medida a los que están en las ciudades. Por eso están en primera fila productores en esta pandemia. Estamos hablando de que el 46% de los hondureños viven en el campo. La gente aprecia al productor. Yo quiero pedirles que los apreciemos todo el tiempo. Tenemos que seguir sosteniendo este trabajo y a ustedes, productores, mi reconocimiento, son héroes de la patria. Hoy
Cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva es uno de los pocos poderes legislativos del mundo que se mantienen activos pese a la crisis del COVID-19, haciendo uso de la tecnología para poder celebrar históricas sesiones virtuales en las que aprobó contratación de nuevo personal de salud para hacer frente a la pandemia y entregar acuerdos laborales a los que tenían contrato, entrega de un bono de 6,000 empiras para empleados, sobre todo del sector turismo y maquila que perdieron su empleo por la crisis. Mecanismos para permitir las ventas por internet para que negocios mantengan operaciones pese al toque de queda. Permitir a la alcaldía de Tegucigalpa buscar financiamiento para construir represas y aliviar escasez de agua. Las MIPYMES solo presentarán garantías por el 20% de sus créditos bancarios. El Estado cubrirá el otro 80%. Las maquilas podrán importar material sin impuestos para elaborar mascarillas y entregarlas al pueblo. Autorizar a la alcaldía de San Pedro Sula a redirigir recursos para combatir la pandemia en su ciudad, entre otros. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el programa. Vamos a abordar el tema político porque ya diferentes fuerzas políticas están juntándose, cachurecos, con libres, con liberales, para hablar de una agenda, una hoja de ruta de cara al próximo año, de cara a las elecciones primarias y las elecciones generales. Sobre este particular ya está en línea, me indica la producción, me confirma. Estamos en comunicación con el jefe de la bancada del Partido Nacional, el diputado David Chávez, que también es coordinador del Movimiento Sin Cabeza y nos habla en torno de qué piensa en relación a esta temática. Mucho gusto en saludarlo y muchas gracias por atendernos, diputado David Chávez. Buenas noches, Alan, a la audiencia de Chirutá Sur. Nosotros de manera personal siempre hemos creído que hoy por hoy no es momento de hablar de política ni de elecciones internas. Claro, la democracia es parte fundamental en cualquier estado, pero la pandemia sobrepasa cualquier intención electoral. Hemos sido del criterio personal que el dinero de la elección interna se ha invertido en alimentos para llevarle comida a la gente más pobre a la mesa. Lastimosamente los políticos tradicionales de todas las fuerzas políticas están hablando de elecciones internas en este momento. Nosotros hemos planteado sobre la mesa que las elecciones internas sean auspiciadas por los partidos políticos y que en función de eso pues determinen quiénes van a ser los candidatos, porque al final eso es una lucha interna. Quien sí va a decidir pues al final la elección general pues sí eventualmente la participación del Estado para todo lo que es el material electoral, de transmisión. Y usted tiene claro el panorama. Mire, el Libre va a ser el candidato que diga Mel Zelaya. Libre se mueve bajo los hilos de Mel Zelaya.
El Partido Liberal está anunciando a la doctora Figueroa, y ella es una de las precandidatas, ella va a ser la candidata. Barra y trapea con Luis Zelaya. El otro señor, no sé, de allá del pollo, de la que vende gallinas, este señor no sé por qué partido va a ir, pero tiene bastante probabilidad en cualquier partido, de esos partidos pequeños. Y el Partido Nacional pues tiene lo propio y será el nacionalismo quien va a decidir la voluntad siempre y cuando pues las elecciones sean auspiciadas por los partidos políticos. Ahora, visto desde esa perspectiva, entonces no debería de auspiciar el pueblo los 1.100 millones de lempiras para una elección primaria, para una elección interna. Imagínense, Alan, el pueblo hondureño, nosotros queriendo derrochar ese dinero cuando lo que se ocupa es salud, cuando lo que ocupamos es regalar una computadora en la mano a los niños. No sé si estamos priorizando las cosas, porque en este momento es más importante pensar en alimentos, en salud, en educación digital, que pensar lastimosamente en elecciones internas, claro, tradicionales como Mel, como Figueroa, como este señor. Imagínate que es caro regalar ahora gallinas y pollos, está aprovechando la coyuntura, regalar gallinas y pollos para ser candidato a la presidencia. Entonces siempre esta gente tiene intereses ocultos y oscuros. El político es político y no tiene que aparentar ser humano para ser político. Entonces, bienvenido al ruedo político, pero pensemos antes en la salud, en la alimentación y en la comida de la gente. Ahora, ¿va a haber elecciones, sí o no? ¿O ustedes, por ejemplo, en el Partido Nacional, no? Van a haber sí o sí. O sea, sí van a haber elecciones internas. Y el Partido Nacional ya tiene sus candidatos. Nosotros estamos en unidad y esperanza que le garantizo que va a ser el movimiento ganador dentro del Partido Nacional. No solo ganador, sino que va a barrer a lo interno del Partido Nacional. Ok, pero ustedes, eso va a ser a través de una elección, no a través de asambleas. No, una elección interna, ¿verdad? Si no es tan difícil poner urnas, material electoral, y que el mismo sea supervisado por el Tribunal Supremo, que sea revisado y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. ¿Va a haber elecciones generales? Elecciones generales 100%. Juan Orlando Hernández no va a participar en ningún proceso electoral. Él va a estar hasta el 27 de enero del año 2022, ni un día más ni un día menos. Muy bien. ¿Vamos a tener una nueva cédula de identidad, sí o no? Mi criterio, dinero de la cédula de identidad, pase a alimentación, pase a salud y pase a educación. Cédula de identidad, no hay espacio, no hay tiempo. En plena pandemia, poner huellas biométricas, digitales, la parte biométrica un poco de contagio, no hay procesos adjudicados. Yo creo que lo que hay que hacer es depurar bien el censo y la tarjeta de identidad funcionatoria votar. La actual cédula de identidad funcionatoria votar. Doña Xiomara y algunos miembros de su partido son del criterio que eso se presta para fraude, como se ha dado en el pasado. ¿Qué piensa usted? Ahí la doña Xiomara, la que la he visto apenas en el Facebook o en el Twitter, pero ella tiene un representante en el Registro Nacional de las Personas. Antes tal vez podía haber dicho eso, pero yo en ese mismo canal, en Canal 36, dijo Mel Zelaya, yo gané con fraude. No hay que olvidarse de eso. Entonces de repente, porque ella lo sabe, ¿verdad? Lo dice con propiedad, pero por eso ocupamos un censo depurado. Es clave la depuración del censo, es clave en este momento garantizar un patrón electoral claro, y la depuración sobre todo. Muy bien, el candidato de su movimiento es Papi a la Orden, ¿verdad? Ya es oficial. Así está dentro de las opciones de los candidatos, con mucha simpatía, dentro del nacionalismo, afuera del nacionalismo, pero él ha sido claro, en este momento está concentrado ayudando en los barrios y colonias, llevando alimentación, y es una persona con bastante simpatía y aceptación, adentro del nacionalismo y fuera del mismo.
Y si no es él, ¿ya tienen otros candidatos o hay otros candidatos? Bueno, yo creo que hay que esperar tiempo al tiempo, ¿verdad? De acuerdo al padrón, el calendario electoral, perdón, se tiene hasta el 13 de noviembre la fecha máxima para la inscripción de candidaturas a lo interno de los partidos políticos. Pero me dijo usted que van a arrasar en la interna, en la primaria. 100%, no tengan ni la menor duda que Dignidad y Esperanza va a salir el próximo candidato y presidente de Honduras, la mayoría de alcaldes y la mayoría de diputados. ¿Y cómo es su relación con otro candidato, que es el doctor Oliva, que es el presidente del Congreso? Buenísima relación, le ayudé a ser presidente del Congreso, y no pregúntele a Denis Castro Bobadilla, que lo fui a buscar personalmente para que le diera el voto para que fuera presidente del Congreso Nacional. La mayoría estanca personalmente, no lo fue a buscar para que le diera el voto a Felicito Ávila. Es decir, hay una buena relación, es un buen líder dentro del partido. Y lastimosamente, pues él está en un movimiento y yo estoy en otro movimiento en este momento. ¿Pero no hay pugna a lo interno? ¿Lo están manejando con altura? Para nada, tenemos muchísima relación con él. Tenemos buenísima relación con la gente que está en el movimiento de él, con todos los compañeros diputados. Respetamos mucho el liderazgo del doctor Oliva, pero bueno, la democracia hoy nos separa y él tomó su determinación de formar su propio movimiento y yo tomé la propia de formar otro movimiento. ¿Y en cuánto se puede contraponer en breve, en corto plazo, el hecho de que usted sea el jefe de la bancada con un criterio, con una línea, con un interés político distinto al del presidente? No, platicamos mucho con el presidente Oliva para tener esa ecuanimidad entre la bancada, entre los diputados y también lo que hace la Junta Directiva. El Partido Nacional es un partido altamente disciplinado y no van a haber diversidad de criterios en temas del Congreso Nacional. ¿Se percibió algo, yo diría, que no lo hemos visto en mucho tiempo en el Congreso, con ese tema del veto presidencial sobre esos decretos para darle permanencia a los empleados de la salud? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo vio? No, yo estoy de acuerdo con el veto porque el veto amplía, le da más espacio a la gente que está en primera línea. El presidente Hernández y el presidente Oliva, ambos habían hablado, lastimosamente por temas de agenda ya se había sometido a discusión lo que ya había planteado el presidente Hernández, y al final por temas de inconstitucionalidad, es decir, el Poder Legislativo no tiene por qué estar en una comisión de nombramientos del Poder Ejecutivo, porque es una clara intromisión. Nosotros lo planteamos y se lo dijimos a los compañeros diputados, pero lastimosamente pues fue aprobado de esa manera, y el veto pues es en función de ampliar más la línea de personas que puedan beneficiarse del acuerdo por estar trabajando en esta pandemia, y segundo, que no puede haber ningún diputado metido en la actividad del Poder Ejecutivo. ¿Y usted había votado a favor de esa iniciativa? Sí, es que, si no me equivoco, me abstuve o voté en contra, no recuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, evidentemente usted es un diputado ya de varios periodos y sabe que yo estuve ahí también varios años. Me parece que el error entonces fue de la comisión de dictamen. Pues yo creo que sí, porque es decir, el poder legislativo no tiene pues la capacidad de estar en una comisión de nombramiento, porque no tiene nada que ver con la Secretaría de Salud, no tiene nada que ver con el Seguro Social, entonces prácticamente es una intervención y no fue lo que se aprobó, pues no era el espíritu tener una intervención sobre el nombramiento personal. Al final el espíritu es y el objetivo es que las personas logren su acuerdo, y pues el Congreso rápidamente rectificó esa parte. Muy bien, el tema de la distribución de la comida, el apoyo para el pueblo, que iniciamos esta plática con esa temática, que usted está concentrado en ese tema de distribuir la comida, de ayudarle al pueblo. ¿Se me puede contar cómo lo están haciendo? ¿Bajo qué esquema? ¿Con qué recursos?
¿Recursos del Congreso, del Ejecutivo o recursos propios? ¿Cómo lo está manejando? Mire, Ale, con mucho cariño donamos todos nuestros sueldos, donamos también dinero de nuestros propios ingresos, de apoyo de amigos, de empresas que nos ayudan con café. El hambre no conoce color político y andamos todos los días entregando alimentos a la gente más humilde y más pobre. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos escribe? Vía Facebook, vía WhatsApp, vía Twitter, por todos lados, porque la necesidad es grande. Y por eso hemos dicho nosotros que lejos de pensar en elecciones internas, resolvamos y demos el dinero para el tema de alimentos. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. Y la entrega de los alimentos se hace solo a cachurecos o al pueblo en general. Desde personas del circo, desde trabajadoras sexuales, desde asilos, desde personas que atienden a niños, desde los amigos que venden paletas de Bon Ice, desde meseros que trabajan día a día, desde personas que trabajan en salones, desde albañiles que no tienen empleo en este momento, de personas que no tenían nada que comer, a todos sin ver color político, porque el hambre no conoce color político, y esa siempre va a ser nuestra obligación, servir y ayudar, porque para eso estamos, Alan. Bueno, yo quiero agradecerle esta comunicación con el programa. Siempre usted muy amable y muy atento en poder estar con nosotros. Fuerte abrazo, Alan, y a toda la audiencia de Cholesat Sur. Muchas gracias, diputado David Chávez del Partido Nacional, el jefe de la bancada en el Congreso. Importantes consideraciones de David Chávez en torno a la agenda política, a la agenda social que está manejando el Partido Nacional de Honduras y esta contienda al interno del Partido Nacional que está súper interesante. Vamos a cumplir con una nueva pausa comercial en el programa. Quédese con nosotros, tenemos en la agenda todavía un importante análisis sobre el acontecer nacional con distinguidos invitados. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua. Nueva Honduras nace ya. Una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable,
se le solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Quiero empezar siempre enviándole mi más sentido pésame y condolencias a las familias que el día de hoy han perdido un pariente ante este terrible mal del COVID-19. Igual a todos los afectados por esta enfermedad en su salud. Nuestras oraciones para todos ustedes. El día de hoy queremos presentar los resultados de las mesas multisectoriales que se han estructurado desde el inicio de esta crisis. Estas mesas se montaron para que entre otros sectores buscáramos, o con otros sectores buscáramos las mejores soluciones frente a la pandemia. Hoy hablaremos de la mesa de trabajo de construcción. Repito, mesa de trabajo de construcción. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de esta mesa, porque han dedicado incansablemente tiempo para poder atender estas soluciones, atender estas posibilidades, buscando siempre lo mejor para el país, lo mejor para nuestra gente, y me alegra mucho que lo han hecho sin ningún tipo de sectarismo, de color, de raza o de otro tipo, poniendo siempre los intereses del país primero. En verdad, mi agradecimiento a los hombres y mujeres que le han dedicado tanto esfuerzo a esto, y que aquí mira usted reflejado, compatriota, de qué madera están hechos los hondureños que ante esta crisis están de frente. El sector de la construcción es uno de los dos rubros más importantes en generación de empleo en el país, que mueve la economía. Por tanto, lo dijimos desde el inicio de la pandemia, dos sectores no podían faltar en este manejo inteligente de la pandemia y también manejo de la apertura. La cadena alimenticia y la construcción. Aquí tenemos resultados y estos resultados deben de conllevar el uso estricto o llevar al pie de la letra las medidas de bioseguridad en la construcción. Ya han comenzado algunas operaciones. Hablamos, por ejemplo, del sector carretero que venimos impulsando desde el día 1 de nuestra gestión, ya que nos posesiona con las mejores carreteras y infraestructura de la región. ¿Por qué? Porque no solamente es por tener carreteras nuevas y bonitas, es porque son vitales en la construcción de un país pujante y fuerte en su aparato productivo. Hace un tiempo empezamos con la segunda etapa de lo que son todas las vías terciarias que están ubicadas en los lugares más productivos del país y que nunca tuvieron atención. Hoy los productores nacionales de esas zonas cuentan con ese apoyo que los perfila a nuevos mercados, nuevas oportunidades de una manera que antes no se podía. También venimos impulsando el sector vivienda con recursos del Estado, de la banca privada. Hoy tiene uno de los mayores crecimientos de los últimos años. Por eso, y más, este sector es básico de nuestra economía y en la reapertura inteligente. Es hora de que volvamos a la carga, pero siempre con las medidas necesarias, privilegiando la salud del pueblo hondureño, con los cuidados de la bioseguridad y que además el mismo rubro por sus características de distancia lo permite. Las mesas de trabajo de reactivación económica que se instalaron desde que iniciamos este proceso crítico o de crisis y emergencia a nivel nacional han venido trabajando, y esta mesa del sector de construcción de obra pública y de vivienda ha venido siendo coordinado por el ministro Roberto Pineda y también por el ministro de Convivienda Sergio Amaya, con el acompañamiento del COEP, que está aquí también presente, y también de otros sectores que tienen que ver con la construcción. Han presentado sus avances, tanto en proyecciones económicas como con los protocolos de bioseguridad, pero también informar que las otras mesas siguen avanzando y pronto vamos a tener más noticias de resultados y acuerdos de otras mesas de trabajo de reactivación económica. Hoy que nos acercamos ya a este momento de ir paulatinamente y de manera responsable abriendo actividades
vitales de la sociedad hondureña y entre ellas la economía, es importante informar al sector y al pueblo hondureño cómo va el sector de vivienda, obra pública y vivienda. Y en este caso, pues el sector construcción, como decía el señor presidente, pues es el segundo rubro más importante del país, en el cual el aporte al Producto Interno Bruto es aproximadamente de un 6%. Aquí podemos ver, señor presidente, y a toda la población en general, cuál es el sector gobierno que está integrado, lógicamente, pues INSEPE en esta ocasión, pues como coordinación, también representantes del cumplimiento de asuntos presidenciales, también la alcaldía, la inversión estratégica INVES, con vivienda y la alcaldía municipal que fue integrada pues en las últimas reuniones para que estuviera también pendiente de lo que está pasando aquí en el distrito de Francisco Morazán o el departamento de Francisco Morazán y en el distrito central. Por el sector privado pues han participado el COEP, ha participado la Cámara Hondureña de la Construcción, que es la Chico, ha participado también la Cámara de Construcciones, el Colegio de Ingenieros, que ha sido también partícipe importante de todo este trabajo que hemos venido haciendo. Prácticamente se ha perdido unos 55 millones diarios en lo que es el sector construcción. ¿Y qué es lo que puede pasar con esta reactivación? Lógicamente el beneficio para 250,000 personas. Se han realizado aproximadamente unas 8 sesiones donde tratamos cualquier cantidad de temas relacionados con el sector y estos son prácticamente los resultados y hemos llegado a estos acuerdos para irlos trabajando, para que en este momento miremos qué es lo que podemos ir construyendo. Ya tenemos el protocolo de bioseguridad que está aprobado hace aproximadamente unas 3 semanas, así es que el protocolo está listo, pues ya está listo, ya está aprobado por el Ministerio de Trabajo y ya podemos nosotros, como decía el señor presidente hace aproximadamente una semana, ya el sector construcción ya puede trabajar siempre y cuando cumpla pues con lo que observa el protocolo de bioseguridad. Hablando con la mesa y con el apoyo del ministro de Valdías, ya se está formando un decreto, un borrador de anteproyecto para enviar al Congreso para agilizar la tramitología, quitar todos esos escollos que hay para hacer un proyecto. Y a raíz de eso hicimos un censo de todos los proyectos que están en este momento detenidos en ese momento. Y hay inversión privada detenida por un monto de 32,000 millones de lempiras. Si nosotros logramos destrabar eso, vamos a generar muchísimos empleos. Hemos trabajado con el protocolo de bioseguridad, ya está funcionando. El lunes pasado se inició las obras en Palmerola y el primer día detectamos 4 personas con COVID asintomáticas. Quiere decir que el protocolo está funcionando. El primer día funcionó, detuvimos a esas personas, generamos un beneficio a esas 4 familias que no sabían que tenían miembros de sus familias con COVID, paramos eso y eso fue gracias a la debida aplicación del protocolo de bioseguridad. Permítame, ingeniero Boquín, y para quienes nos están escuchando, esa es la importancia de los protocolos, ¿verdad? También que se detecta a tiempo y recuerden que los médicos en Honduras han tenido el compromiso de diseñar protocolos de tratamiento que si se detecta a tiempo, me refiero a tiempo en la etapa temprana de la enfermedad, es altamente efectivo para salvar vidas. Entonces, miremoslo como una oportunidad, también el hecho, una oportunidad de detectar a tiempo. Y por otro lado, de educar también a la gente que no necesariamente tiene todavía el compromiso de asumir la responsabilidad propia. Por lo tanto, una de las, digamos, inquietudes recogidas en toda la mesa de la vivienda ha sido realmente cómo poder dar condiciones para la inversión inmediata de las viviendas que se van a poder colocar o vender o donar, en todo caso, en algunos casos otros programas, de manera que podamos conseguir algunos incentivos, o mejor dicho,
tasas preferenciales y condiciones de plazo favorables y algunos periodos de gracia. Cabe aquí mencionar que ya Banprovi ha lanzado un programa de financiamiento hasta 36 millones con garantías casi, en algunos casos, entre el 90 y el 65% de contragarantía. Eso realmente podría generar recursos frescos para que el desarrollador pueda construir y poder generar trabajo y acoplarnos a un programa que le queremos llamar Salvando Empleo, Construyendo Viviendas o Casas. Entonces esto generaría realmente un impacto inmediato para la mano de obra, que es lo que realmente también va a necesitar mucho el país en cuanto a generar empleo, llevar estos trabajadores puedan llevar comida a sus mesas, a sus casas. Para que la gente dimensione de cuántos empleos estamos hablando directos e indirectos en toda la industria de la construcción, porque hay que valorar, repito, el tema de enfrentar la pandemia, el tema de la salud y el tema de la economía al mismo tiempo. La gente que se va a beneficiar de reactivar el sector directamente, 250.000 empleos. El sector construcción es uno de los más importantes, como bien usted inició su presentación, y por lo tanto, al ser uno de los más grandes, es uno de los más afectados. Entonces, nosotros vemos que estas decisiones, estos planteamientos, los mecanismos de préstamos, los mecanismos de poder aliviar el golpe que nuestras empresas, no solo empresas, también ingenieros individuales que trabajamos prácticamente como una empresa, cada quien tiene a su cargo una cantidad de personas, por muy pequeña que sea, un ingeniero independiente también genera trabajo, un arquitecto independiente también genera trabajo, y también están las empresas a mayor escala van produciendo también y generando ese empleo que tanto se necesita. La parte de la descapitalización con los que tienen los agremiados es muy grande, pero también sabemos que el impacto del factor de la parte de bioseguridad también es grande. No cualquier ingeniero independiente, no cualquier empresa pequeña, mediana va a poder absorber el costo de la bioseguridad. Nosotros debemos de poner dos condiciones mínimas. El tema de que el sector privado cubra esa parte de la bioseguridad, porque si no atenta contra todos, ¿verdad? Si no vamos a estar como Santiago de Chile ahorita, que abrieron y están retrocediendo. Entonces, primero la salud de la gente, hemos dicho, entonces debe de ir cargado a este costo de todo este movimiento de capital. Necesitamos una campaña para que estos instrumentos y estos recursos se usen correctamente, y correctamente también significa educar a la gente en la nueva realidad que tenemos que enfrentar. Es bien difícil, pero lo estamos trabajando, ya lo estamos haciendo, ya dimos la primera capacitación conjuntamente con las cámaras, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Mecánicos también. Entonces, organizar capacitaciones siempre para estas personas. Acabo de recibir en este momento una invitación del Colegio Federado de Costa Rica para capacitar en este tema también. La contención del gobierno ha sido agresiva y ha funcionado. Y están los resultados. No tenemos que hablar de ellos porque están en la calle. Gracias, porque eso ha funcionado y no hay tanto, no se ha desbordado como en otros países en Sudamérica, como lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en otros países, que fue sumamente duro ver esas imágenes, ¿verdad? Pero a la par de una contención agresiva de salud, tiene que haber un plan agresivo económico que nos lleve a poner al país en orden antes del 16 de marzo. Y en el sector de vivienda estamos trabajando fuertemente en crear planes agresivos. Las políticas agresivas tienen que funcionar porque a la par de esta contención que hemos tenido, que ha reprimido la economía casi al 100%, presidente, necesitamos un incentivo fuerte para poder rearrancar los negocios y encadenar de nuevo la economía. No solamente las políticas agresivas tienen que ser solo para los desarrolladores, debe ser también para el usuario final. ¿Qué le vamos a dar al usuario final? Tenemos que darle un producto que le interese y que sea pagable y manejable para que ellos puedan accesar a los temas de vivienda. Trabajemos fuertemente en los protocolos, pero trabajemos en la conciencia de las personas, de la autorregulación para poder ordenar la economía y de esta forma empezar a salir adelante con este país. Entonces me quedo con el compromiso de que tanto a nivel del gremio, y a nivel gremio me refiero al colegio, a nivel también de
de la Cámara de Construcción de Vivienda y también en la parte de construcción de carreteras o infraestructura en general. Hay compromiso con el tema de la bioseguridad y tenemos entonces que llevar al sector privado nuestra solicitud nuevamente de que a través de cualquier medio de comunicación convencional o de los nuevos digitales, la responsabilidad del individuo, la responsabilidad de las empresas, eso es clave. Y para los que se estarán preguntando por qué tanto énfasis en la construcción, quiero repetirlo, es el segundo rubro más importante en generación de empleo. Miles de familias dependen de este rubro y queremos que también de una manera inteligente, prudente, vayamos avanzando, porque tenemos que volver a ese ritmo de trabajo, pero con nuevas condiciones. Quiero decirles para finalizar, poco a poco y con las medidas necesarias de bioseguridad, con la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre nuestra salud y nuestra familia, podremos empezar de nuevo a levantar nuestra Honduras, con la participación de todos los sectores, como lo hemos visto hoy, lo hemos visto claro en el sector construcción. Por eso les he felicitado, les agradezco su presencia. Es hora de sumar y no restar. Y para empezar esta nueva normalidad, recuerden, si nos cuidamos, juntos avanzamos. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela.
El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva es uno de los pocos poderes legislativos del mundo que se mantienen activos pese a la crisis del COVID-19, haciendo uso de la tecnología para poder celebrar históricas sesiones virtuales en las que aprobó contratación de nuevo personal de salud para hacer frente a la pandemia y entregar acuerdos laborales a los que tenían contrato, entrega de un bono de 6.000 empiras para empleados, sobre todo del sector turismo y maquila que perdieron su empleo por la crisis. Mecanismos para permitir las ventas por internet para que negocios mantengan operaciones pese al toque de queda. Permitir a la alcaldía de Tegucigalpa buscar financiamiento para construir represas y aliviar escasez de agua. Las MIPYMES solo presentarán garantías por el 20% de sus créditos bancarios. El Estado cubrirá el otro 80%. Las maquilas podrán importar material sin impuestos para elaborar mascarillas y entregarlas al pueblo. Autorizar a la alcaldía de San Pedro Sula a redirigir recursos para combatir la pandemia en su ciudad, entre otros. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Continuamos con Voces de un Diálogo. Continuamos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo. Estamos en línea, estamos en comunicación a esta hora con el sociólogo, analista de mucho prestigio, Eugenio Sosa, catedrático universitario también, quien está en línea para poder darnos sus consideraciones sobre todo lo que está ocurriendo en el país, la administración de esta pandemia del coronavirus, cómo se la está jugando la oposición política, cómo empresas como Tigo y Claro están haciendo de las suyas, como con el tema de los aeropuertos, el empresario Freddy Nasser continúa haciendo de las suyas. Así, miren, el currito le dice allá en el barrio para quedarse con la administración de los aeropuertos en el país. Está en línea Eugenio Sosa, muchas gracias por atendernos. No, mire, Alan, así como usted lo está planteando, efectivamente eso le mete más zozobra. Porque le diré, nosotros tenemos un gran problema con esta pandemia, y es que producto de la incapacidad de hacer las pruebas necesarias, donde hay una diferencia abismal entre Costa Rica, Honduras y El Salvador, Honduras, países que sobrepasaron las 20.000 pruebas, nosotros creo que no llegamos todavía ni a 4.000 pruebas de cómo estamos en el contagio. Entonces, cada vez también van aumentando el confinamiento y la población no tiene idea qué es lo que va a pasar con esto, cuándo se va a poder retornar o no, etcétera. Entonces, eso crea una gran incertidumbre y sobre todo para aquellos sectores que viven del día a día, como se ha venido diciendo. Entonces, ahora se viene con esta cuestión de las elecciones. Este tema lastimosamente, este proceso electoral tiene muchos temas pendientes. Hay un antecedente que es de esa reelección, que fue totalmente ilegal, anticonstitucional, y todo esto crea esta bruma, ¿no? Lo que tenemos son grupos políticos con una enorme incapacidad para darle mayor certeza democrática al pueblo hondureño y para darle mayor certeza a la institucionalidad que debe conducir esos procesos. Son grupos que viven precisamente de mantener a la ciudadanía en la incertidumbre y de poca claridad de planear y decidir los pasos que se deben ir dando en el momento y hacia el futuro. Esta pandemia, con todas las crisis juntas que tenemos, no tenemos una carta de navegación, un plan coherente, global, integral, sino que se van lanzando cada día una serie de medidas que uno no sabe a dónde van a ir a parar o a qué bolsillo van a ir a parar los recursos que ahí se están destinando. Bueno, y en medio de esta pandemia y en esa línea que usted nos expresa, se manifiesta hoy acá en el programa, al estudiar uno de los primeros decretos aprobados en el Congreso Nacional, uno remitido por el Ejecutivo, el 33-2020, en medio de este decreto nos enteramos de que se le faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, para que pueda renovar las concesiones de las telefónicas, Tigo y Claro. Y no solo eso, Eugenio, sino que también puedan explotar todo el espectro radioeléctrico a su antojo sin pagarle $1 al Estado de Honduras. ¿Qué opinión le merece? No, terrible, porque mire, es un gobierno que sigue entregando lo que no es de él, que es del pueblo hondureño, pero también
grupos empresariales o ciertas empresas que son voraces y que buscan momentos de crisis para buscar ampliar sus negocios casi sin ningún límite. Ese tema que usted está planteando, que está en ese PCM, efectivamente tiene razón, es uno de los temas que poco se ha discutido en el país, en los diferentes medios y en los diferentes programas, y es un tema de enorme trascendencia, porque estamos hablando de los pocos recursos y bienes comunes que tiene un país como Honduras, que necesita salir de la pobreza, enfrentar los desafíos, y para eso necesita recursos, pero se lanzan, se regalan, se amplían, casi sin ningún tipo de seriedad estratégica de cómo utilizarlos, o más bien cómo los podría utilizar el país. Lamentablemente el país está tan mal y el rumbo anda tan mal, pero esto tiene que ver, yo estoy convencido profundamente, con la mediocridad, realmente, las pocas luces que tienen grupos que han conducido a este país en los últimos años. Y en esa línea, la oposición política, que yo percibo que están en cuarentena, yo percibo que se están resguardando, no sé para qué, pero es el momento, cuando lo vemos en otros países, como España, donde hay un debate abierto sobre cómo se está administrando la crisis de coronavirus, pero en Honduras no vemos a los diputados de la oposición salir ni siquiera a regalar comida, y mucho menos a manifestarse sobre esta serie de movidas y de actos de corrupción que están a la vista, Eugenio. Mire, yo he lanzado una idea justo parecida a la que usted está diciendo. Ya es como tercera vez que la voy a reiterar, que molesta siempre. Hay una gente que cree que uno tiene que mantener un discurso obligatoriamente ligado a ciertos sectores, solo porque uno tiene alguna opinión de simpatía de cómo debe conducirse la democracia, o por la oposición en general. Pero mire, yo he dicho, y usted lo ha mencionado también, tenemos una liderazgo político y unas fuerzas políticas que prácticamente ellas han construido su propio confinamiento. No han necesitado que el gobierno se lo ponga, porque han construido su propio confinamiento, con una escasez de debate, con una escasez de discusión, con una escasez de propuestas, unos cuantos comunicados nada más que circulan en la red, y lo que están es esperando a que por gracia divina parece que les va a caer el resultado electoral de unas elecciones que se pueden volver inciertas el próximo año. Entonces, es difícil así porque cuando más injundia, más preponderancia y más contundencia debe tener una oposición, parece que se nos presenta mucho más fragmentada y mucho más debilitada. Bueno, y para mayor vergüenza, el revuelo que ha habido es porque les asignaron 50,000 lempiras por parte de la presidencia del Congreso para atender esta pandemia, y muchos de ellos se han hecho los locos. No han dado reporte de cómo han manejado sus dineros, más bien han hecho énfasis en que lo van a devolver, como que si este pueblo no se está muriendo de hambre, o sus parciales de cada uno de los partidos de oposición. No, mire, ese de devolver son cuentos, son cuentitos. Eso ya recuerde lo que pasó con el aumentazo y en qué quedó al final. Entiendo yo que todo el mundo lo recibe. Usted me dice, me aclara, para no cometer el error de decir lo que estoy diciendo, pero entiendo que todo el mundo lo recibe y ya todo el mundo se olvidó de él y cada quien hace lo que le viene en gana con él. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa para los próximos días, para los próximos meses, cuando parece que en el mundo entero el confinamiento va a continuar y también el encierro va a continuar, la cuarentena del estado de emergencia va a continuar? Ya países del primer mundo hablan de más o menos ir normalizando dentro de unos 2 o 3 meses, con una proyección un poco más amplia. ¿Qué podemos esperar en un país del tercer mundo con altos niveles de corrupción como Honduras? Para una economía como la hondureña, para un país de enormes desigualdades sociales y de pobreza como Honduras, para un país con un estado realmente precario y con un grupo gobernante extremadamente corrupto, y para una empresa privada limitada en varios aspectos, lo que le espera a Honduras lamentablemente es una cosa bastante dramática, de sufrimiento para el pueblo, y lo peor que nos puede pasar es que la crisis de la pandemia se termine articulando con algo que ya está prácticamente seguro también,
que es la crisis económica, y que luego, no digamos, se detone con lo que usted estaba planteando, la primera pregunta de las elecciones, una crisis política. Eso vendría a convertir algo realmente de enormes dimensiones, de complejidad para la sociedad hondureña y de sufrimiento para el pueblo hondureño y sobre todo los más vulnerables, los más excluidos, los más desposeídos. Le están apostando desde el gobierno de la República a inyectar millones de dólares, millones de lempiras también, al tema de la producción agrícola. Uno de los sectores que, bueno, hoy hemos visto, se les ha empezado a distribuir una especie de apoyo, es al sector café. Varios millones de lempiras, pero uno se pregunta, ¿cómo le van a inyectar tanto recurso al café si hay organizaciones multimillonarias como el ICAFE, que maneja millones de dólares, y son ellos los que deberían utilizar esos recursos no para crear los emporios de este aromático con nombre y apellido, sino también para apoyar al productor de bota de hule, el de la montaña? ¿Cómo lo ve? Es que, mire, realmente el país ha sido prácticamente distribuido siempre entre cúpulas. Cuesta a veces que realmente los recursos fluyan hacia abajo. Se quedan como en un sedazo donde prácticamente de los primeros niveles a los segundos niveles, y esto incluyendo a veces sectores sociales también, hasta ahí nomás se queda. Entonces tenemos una tragedia de permisividad, de que siempre haya pequeños grupos o pequeñas élites favorecidas, casi siempre en cualquier sector que se hable. Entonces, pues repetimos eso, ¿no? Efectivamente, la inversión debería empezar arriba porque la hace el Estado, pero o se debe tomar la decisión arriba, pero para que vaya de arriba a abajo, no al revés, porque al final no cae nada para los que están más complicados y más necesitados. Quiero agradecerle mucho esta comunicación, don Eugenio. Muy amable siempre usted atendiendo esta comunicación con Voces de un Diálogo. Es un gusto saludarlo, Alan, y contribuir en la medida de lo posible. Muchas gracias, Eugenio Sosa, sociólogo, analista de mucho prestigio, catedrático universitario, hablando con nosotros en Voces de un Diálogo. Interesantes consideraciones sobre lo que está ocurriendo en el país. Tómalas en cuenta. Y bueno, les hemos puesto a la consideración diferentes opiniones, diferentes críticas, diferentes posiciones políticas sobre lo que está ocurriendo en el país. Seguiremos informando. Tendremos que seguir monitoreando cómo se están viviendo estos tiempos de coronavirus, donde lo que menos vale es la vida del ser humano. En Honduras las movidas son las que están a flor de piel y lo lamentamos esto profundamente. Lo denunciamos y lo condenamos. Nosotros estamos acá para servirle a ustedes, pueblo. Más allá de que el interés suyo sea otro, más allá de que usted de repente cae en esas conchas de mínimo que lanzan acá con el propósito de desviarnos la atención. No perdamos el norte, no perdamos la hoja de ruta, no perdamos esta nueva ruta para seguir adelante. Cerramos el programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna es el encargado del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.